Tu música es Canal Habana. Es un placer darle la bienvenida. Esta es nuestra casa. Aquí en Masón y San Miguel estamos viviendo la última jornada de la semana. Le puedo adelantar que hoy tendremos el segmento para la familia. También estaremos hablando de deportes y incluimos también detalles de algunas actividades para este fin de semana junto a Dielcy Jiménez en nuestra terraza de tertulias. Por supuesto, también esperamos al periodista Yosley Carrero para asomarnos al palco indiscreto de Hola Habana. Y tenemos una invitada muy especial, una mujer que es luz y melodía. Pero dejemos que Magdiel la presente. Bienvenido, buenas tardes y cuéntale a nuestros amigos dónde estás hoy. Muy buenas tardes, Sandra, gracias, mi amor, un beso grande para ti, el saludo para todo el equipo de trabajo en Masón y San Miguel, tarde de viernes en las calles de La Habana, pero bajo buenos techos, en muy buenas compañías y esta tarde en un mundo de paz. Voy a entrar a un templo artístico, a un lugar donde hace muchos años la cultura, el ocio, el esparcimiento, la espiritualidad dominan la sangre, las venas y el corazón de la gente. Hoy la propietaria de este hogar y la propietaria de la revista Hola Habana es esta mujer especialísima que se llama Zenaida Romeu. Buenas tardes. Bienvenido. Estamos en su casa y en los próximos minutos nos vamos a dar tremendo regalo. Vuelvo al estudio. Desde ya, bienvenida a Hola Habana. Es un gusto tremendo poder compartir esta tarde con la maestra Zenaida Romeu. Así es que en breve estaré de vuelta con ustedes. Acompáñenos hasta casi las 5. Ayer jueves fue el Día Mundial del Riñón, que este año tuvo la divisa aumentar el conocimiento para mejorar el cuidado renal. Para hablar un poco en este sentido y la importancia de sus cuidados, hemos invitado esta tarde a nuestro programa a la doctora Valentina Erigil Villanueva, quien es la jefa del servicio de nefrología del Hospital Julio Trigo y además la jefa del Grupo Provincial de Nefrología. Bienvenida a Hola Habana y muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Doctora, vamos a explicarle un poco a nuestros televidentes cómo es posible realizar una detección temprana de algún padecimiento en los riñones, de alguna enfermedad renal. Bueno, para hacer una detección temprana de algún padecimiento, de una enfermedad renal, primero hay que pensar en ella, pero hay que pensar en ella en aquellas personas que tienen factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad. ¿Cuáles son aquellas personas? Sobre todo diabéticos, hipertensos, partiendo de que son las causas fundamentales de la insuficiencia renal. A este grupo de población, diabéticos, como decía, los hipertensos, pacientes con enfermedades obstructivas de larga fecha, pacientes con historia familiar de enfermedad renal, pacientes con historias de infecciones urinarias a repetición. A este tipo de población es el que tiene que tener en cuenta que tienes en algún momento que hacerle estudio de función renal para poder estimar qué grado de daño renal tiene esa persona. ¿Qué tipos de estudios utilizaría o haría este tipo de paciente? Muy sencillo, está al alcance de todos, incluso en las áreas de salud. Partiendo de un examen general de orina, que es lo que habla generalmente la población, que es lo que le llaman
el parcial de orina. Con un parcial de orina, el paciente hay modificaciones del sedimento urinario y ahí te da una idea. Por otra parte, haciendo determinaciones de creatinina, de ácido úrico y utilizando fórmulas de estimación, te da una idea de cómo está la función renal de esa persona. Y por otra parte, realizando estudios ecocardiográficos. ¿Por qué digo voy directamente a los estudios? Porque la enfermedad renal crónica no da síntomas. Como tal, en sus estadios iniciales no da síntomas. Los síntomas están fundamentalmente relacionados con la causa del daño renal. Y ya cuando aparecen síntomas propios de la enfermedad renal es porque el paciente se encuentra en estadios muy avanzados de la enfermedad. Y ya son otras las conductas que hay que hacer en esa etapa. Es decir, que sí se puede hacer una detección temprana. Lo que en este tipo de población con factores de riesgo es el que uno tiene que accionar. Ahora, ¿y qué consecuencias graves puede tener para la salud padecer alguna enfermedad renal? Bueno, vamos a partir de las funciones del riñón para que la población lo pueda entender. Las funciones del riñón está la formación de la orina, pero esa orina no es solo líquido, es sustancia de desecho y es electrolito. Pero además en los riñones se producen hormonas. Entonces, cuando los riñones están dañados, el organismo pierde el equilibrio que trata de mantener los riñones con su adecuada función y las personas entonces empiezan a tener acumulación de líquido, cambios en los electrolitos, puede tener también además anemia, es decir, que cuando los riñones se dañan, ya ese paciente, incluso que hablaba de que tenía factores de riesgo en estadios muy avanzados, aparece el edema, aparece una hipertensión que no se controla, aparece una diabetes mellitus que no se controla, el paciente se mantiene descontrolado, aparece en aquel paciente que incluso por la misma hinchazón, no solo de los pies, las personas piensan que la hinchazón es en los pies, la hinchazón en todo el organismo, puede aparecer edema pulmonar, agrava la insuficiencia cardíaca de muchos, incluso una de las maneras graves de manifestarse la insuficiencia renal crónica por la que llegan muchos pacientes al cuerpo de guardia que no son diagnosticados previamente es precisamente con un edema agudo del pulmón. La insuficiencia renal tiene complicaciones graves, pero también agrava otras enfermedades. Es decir, el riñón forma parte del estado vascular del organismo y el estado vascular del organismo no es uno solo, disculpen. Es decir, la afectación al riñón puede producir afectación en el corazón, puede producir afectación en el cerebro, porque ese mismo edema también puede producir edema cerebral con convulsiones, puede producir también edema en el sistema digestivo y entonces el paciente aparece que tiene náuseas, que tiene vómitos, que tiene pérdida del apetito. Es decir, aparece un contexto sintomático que acompaña a esa enfermedad renal y que agrava otras enfermedades a las cuales se puede asociar. ¿Y es posible, doctora, prevenir una enfermedad renal en etapas tempranas? Sí, es posible prevenirla. Como dije al principio, lo primero es pensar en ella en aquella población con factores de riesgo. En aquella población con factores de riesgo está nuestro accionar, sobre todo en el área de proyección comunitaria. Hoy la nefrología está volcada al trabajo en la proyección comunitaria en las áreas de salud. Es decir, cada municipio de este país por lo menos tiene un nefrólogo que va 1 o 2 veces al mes y quizás más. Y en esa proyección comunitaria nuestro trabajo va volcado fundamentalmente a eso, a diagnosticar la enfermedad para accionar sobre ella y evitar que progrese. No es que no vaya a dejar de progresar, porque sí va a progresar la enfermedad, pero sobre todo accionar para enlentecer esa progresión y si vas a llegar a estadios avanzados en 5 años, tratar de que sean 7, tratar de que sean 10 o tratar de que no llegues a esos estadios muy avanzados. Ese es el accionar fundamentalmente. Y si lo vemos desde el punto de vista prevención como clasificación, está la prevención primaria, que es la detección temprana
de la que estábamos hablando. Está la prevención secundaria, que es el diagnóstico temprano de ese paciente que ya tiene algún marcador de daño. Y está la prevención terciaria, que es el trabajo fundamentalmente nuestro de los nefrólogos, que es tratar de darle el tratamiento adecuado a ese paciente y evitar que tenga grandes complicaciones. Así es. Muchísimas gracias, doctora, por visitar esta tarde Hola Habana. Siempre será usted bienvenida. Muchas gracias. Nosotros seguimos en Hola Habana. Ya está listo nuevamente mi colega Magdiel Pérez, hoy en compañía de la maestra Zenaida Romeu. Adelante, Magdiel. Lo habíamos anunciado, muy bien recibidos y acogidos en la casa de la maestra Zenaida Romeu. Buenas tardes y bienvenida a la revista Hola Habana. Gracias por recibirnos en casa. Es un placer. ¿Cómo está todo? Pues muy bien. Yo la veo mejor que siempre. Mejor que nunca, no, mejor que siempre. Bueno, se trata, tú sabes que la vida siempre tiene altos y bajos y uno trata siempre de mantener recuerdos y una energía positiva para poder enfrentar la vida. Usted me autoriza esta tarde y únicamente esta tarde que yo la tutee. Pues claro que sí. ¿Puedo siempre, tutearla? Siempre. Gracias, entonces. Vamos a la primera de las preguntas. ¿Cómo cree Zenaida Romeu que la ve el pueblo? Bueno, ¿Cómo la recibe? La verdad que la recibo de una forma que yo creo inmerecida. He tenido emociones muy intensas de personas que me han dicho algo muy conmovedor y que rebasa cualquier expectativa que pueda tener un individuo acerca de lo que piensa otra persona de ti, en sentido positivo. Y me quedo así abrumada, me da hasta pena decirte las cosas que me han dicho, pero son verdaderamente profundas y que las personas no es posible que digan mentira cuando te dicen una cosa de esa trascendencia. El hecho de que le achiquen el nombre ya es un hecho significativo, ¿verdad? Las personas sin conocerle le dicen Zenaidita. Claro, muchísimas personas me decían Zenaidita porque conocieron a mi mamá, Zenaida Romeu, que era pianista. Sí. Y yo uso el nombre artístico de mi madre. Por eso muchísima gente me dice Zenaidita porque me conocen de niña y yo soy la Zenaidita de Zenaida. Aunque ya tengo edad de ser Zenaida, pero me reconocen como Zenaidita. Yo tengo la percepción de que... Me dicen Ceni, Zenaidita, me dicen muchísimas cosas. Ese achicar el nombre viene por la ternura que usted emana, por ese carácter dócil, sin dejar de ser estricta en el trabajo, porque también lo es. Bueno. Pero esa ternura que destila, evidentemente, le hace que le achiquen el nombre. Yo creo que también es porque como yo soy Sagitario, lo mismo estoy así tirando al cielo, que de repente hago así, ¡pum!, y pongo los pies en la tierra. Esto es un templo artístico. Esta casa es un templo para el arte. Eso es de Ernesto García Peña, porque tuvo muchos años una vida muy cercana a los grandes pintores de Cuba, gracias al papá de mis hijos. Eso es de Nelson Domínguez, que es una Santa Bárbara, porque yo nací el día de Santa Bárbara. 4 de diciembre. Ajá. Eso me lo regaló Chocolate, que es la Virgen de Regla, que es de donde nació mi mamá. Ajá. Te voy a decir, un día estaba en casa de Chocolate y llegué con las muchachas de la camarata a su taller, era su taller, para que conocieran un poco más de arte, que no fuera solamente de música, que ella conociera a los artistas y el Choco con esa risa espléndida que tú sabes que como si saliera el sol, empezó a hablar de las muchachas de todas las técnicas de composición, de grabado. Y entonces me dijo, Zena, mira este álbum. Y yo estaba mirando un álbum de fotografía en lo que él explicaba las técnicas de grabado a las muchachas. Y entonces yo decía, ay, qué cuadros son más lindos, ay, qué cuadros son más lindos. Eran unas exposiciones en España. Entonces se veía siempre social, hay mucha gente y están unos cuadros atrás y todo el mundo se tira fotos, se saludan, toman tragos así, ¡pum! Y yo estaba como el cuento del guanajo y dale con el cuadro azul. Y entonces subimos al mezanine para ver su obra y había miles de obras ahí, miles de grabados en las gaveticas, en los stands, en los racks de metal, en todas partes. Y en todo eso había uno que se salía una cosita así de nada. Y yo de mona le dije, ay, yo quiero ver ese. En lo que les enseñaba las colografías, la silografía, las muchachas. Me sacó acá y dice, pero Zena, esta es la prueba de arte de lo que tú estabas celebrando en la foto. Imposible, o sea, mira los márgenes que tienen los grabados, son así. Y lo que se salía era un tanto así. Suponte que fuera una pulgada, que era menos. Tampoco es imposible. Dice, es la prueba de artista. La Virgen de Regla, tienen que estar en tu casa mirando la puerta. Le digo, mi mamá nació en Regla. ¿Qué simbolismo? Iba a estar en la puerta mirando, y es esa. Mira. Vamos esta tarde entonces a nutrirnos con la espiritualidad de esta mujer que tiene mucho para contar, muchas vivencias, un gran número de anécdotas y como pueden ver, una sonrisa que parece
de una niña acabadita de salir del 5º grado. Con Zenaida Romeo vamos a seguir conversando esta tarde en la revista La Habana. Privilegio enorme que nos damos de estar en su casa, llegando a la tuya. Regresamos enseguida y nos vamos a ir a la terraza. ¿Te parece bien? Claro. Yo estoy mandando esta tarde aquí todo. Mira qué honor. Ah, tienes derecho. Ya nos damos cuenta. En breve regresamos con ustedes. Bueno, le comento que Nocturno con el grupo La Década estará presentándose en la Casa de la Música de Centro Habana en Galeano este viernes a partir de las 5 de la tarde, eso es hoy, a partir de las 5 de la tarde y hasta las 9 de la noche. También hoy está celebrando su 10º aniversario de creado el dúo humorístico de Locos y lo van a celebrar desde las 10 de la noche en el bar-restaurant La Fela, que está ubicado en Nuestra Señora de Regla número 4 entre Milagros y Calzada de Luyanó. Eso es a un costado del Hospital Hija de Galicias. Si desea reservar, puede hacerlo a través de los teléfonos 5-195-0601, 5-195-0601 o al 7699-4934, 7699-4934. Tony Ávila y su grupo el sábado, mañana, a partir de las 8 de la noche, en el Centro Cultural La Palma, eso es en el municipio de Arroyo Naranjo. Leonel Limonta y Azúcar Negra, mañana sábado también desde las 8 y lo harán hasta las 2 de la mañana en la Casa de la Música del Cerro. Y Maico de Alma nos cuenta que anuncia su presentación de fin de semana para el sábado a las 10 de la noche en el Salón Bolero de Dos Gardenias. Pero también la oficina del historiador de la ciudad tiene un amplio programa de artes plásticas para este mes. Vamos con los detalles y lo hacemos junto a Dielcy Jiménez en nuestra terraza de tertulias. Hola Habana, y en este tiempo de tertulias aquí en la sede del Canal Habana yo converso con Maciel Arbona, quien es especialista en artes visuales de la Oficina del Historiador de La Habana. Viene a comentarnos las actividades en materia de arte que podemos apreciar durante todo el mes de marzo en las distintas instituciones de la Oficina del Historiador. Bienvenida, muy buenas tardes. Cuéntame qué está pasando por allá, por La Habana Vieja, en materia de artes visuales. Bueno, a partir de esta semana, a partir del sábado 12, empiezan las actividades, digamos, relacionadas con el mundo del arte. El 12 a las 7 de la noche tenemos un espectáculo de videomapping en la Plaza Vieja, o sea, una exposición en las áreas de la Plaza Vieja. Habrá proyección de videomapping, los artistas, es una colaboración entre artistas belgas y artistas cubanos y van a hacer graffiti digital, entonces eso se va a transformar en una proyección y vamos a tener música en vivo igual de la orquesta Tocar Pronto, del artista Ezequiel Villa. El 19 de marzo, o sea, el próximo fin de semana, tendremos 2 inauguraciones importantes. La primera en Espacios Creativos, Habana Espacios Creativos, que tiene sede ahí en Habana y Teniente Rey. Tendremos pues una especie de performance, es una intervención de un artista sueco. Este espectáculo se llama Curtains Down, Pop Art Conspiracy, y es una especie de homenaje a la memoria del pueblo sueco, a la historia del pueblo sueco. Este evento es curado por un grupo de suecos y cubanos, es una colaboración también. Y bueno, nada, tendremos videoproyecciones, el público va a poder acceder a la experiencia sueca a partir también de un código QR. Y bueno, tendremos esta actividad del performance que es parte de la acción. Y el mismo 19 en La Habana Vieja, bueno, tendremos la inauguración de una exposición en homenaje a los 10 años del proyecto Detrás del Muro. Esto será en el Centro Hispanoamericano de Cultura. A las 6 de la tarde tendremos esta inauguración. Es un grupo de colaboradores, de artistas que han trabajado en las diferentes ediciones con el deseo de homenajear no solo la actividad que ha desarrollado el proyecto, sino también exactamente a su curador en la memoria de Juan Delgado. El día 20, o sea, el otro día domingo, sí tendremos la inauguración del segundo momento Detrás del Muro, a las obras que ya fueron emplazadas en la punta. Tendremos pues nada, un conjunto de artistas cubanos y extranjeros que se suman a esta segunda experiencia y será en todo el territorio del malecón tradicional. Como siempre, como sucede en todas las ediciones de Detrás del Muro. Y por último, bueno, mencionar que todos los sábados de este mes se estará desarrollando en espacios adolescentes un proyecto que se llama Cuba Feliz. Es un proyecto que está basado en una experiencia española
Y bueno, nada, el deseo de replicarlo acá es un poco involucrar también al grupo de adolescentes, a este grupo etario. Cada uno tendrá la oportunidad de dibujar una casa y representar lo que es para ellos o lo que representa la felicidad. Y entonces a partir de este trabajo individual se realizará pues una obra colectiva, ¿no? Una instalación colectiva. Esto estará a cargo del músico Ezequiel Villa, del grupo Tocar Pronto, con una veintena de colaboradores que lo están acompañando. Está muy bien, pues son muchas las propuestas en materia de artes visuales para este mes de marzo. Éxito en todas y usted lo supo aquí en La Habana. Era un ambiente extremadamente acogedor, en un remanso de paz en el hogar de la maestra Zenaida Romeu. Seguimos esta tarde regalándonos el altísimo privilegio de conversar con una persona que forma parte de la cultura cubana y de un árbol genealógico impresionantemente frondoso desde el punto de vista artístico. Sí. Hay trabajo suficiente, como todas las energías que tiene Zenaidita, para la música de cámara en Cuba. Bueno, en el caso mío, yo la verdad que tengo una orquesta constituida por 29 años, tú comprenderás que somos conocidos, ¿no? Ya varias generaciones ya conocen a la Camerata y tenemos una sede que es un lujo. Y bueno, nos identifican a la Camerata también con... O sea que sí hay, para Zenaidita y la Camerata sí hay trabajo en Cuba. Sí. ¿Alguna vez has sentido más valoración para tu trabajo fuera de Cuba, más que aquí? ¿Sabes qué? El problema es que nosotros somos un suceso en el extranjero, que ya no somos tanto aquí. Porque ya pero sin dejar de la marca que yo hice de tocar la música cubana, de la inclusión de la mujer como modelo de la sociedad cubana, de la inclusión de la sociedad cubana, cualquier del color que fuera, solamente por el acceso a la educación y su alto nivel artístico. Y representando las cosas más genuinas de nuestra cultura, que lo mismo tocamos música de Borbolla, que de Alfredo Díez Nieto, que de X Alfonso, o sea, todo el repertorio de la música cubana, todo lo que se ha escrito de la música cubana, incluso en adaptaciones y obras originales, pues eso ahora es algo que se ha irradiado, por fortuna, en el estilo de las orquestas, que no es raro que toquen Bach, pero que también toquen la música cubana. O sea, en estos 30 años la producción se ha aumentado, porque antes estaba engavetada hasta llegar a la Camerata. Cuando empezamos a sacar la música engavetada, pues entonces hubo una mirada hacia los compositores cubanos, y empezó entonces. ¿Qué pasa? Que nosotros cuando viajamos al extranjero somos como algo muy único todavía, porque sí. Ese crossover que yo he hecho en Cuba con la Camerata desde hace 29, casi 3 décadas, todavía no ha pasado en Brasil. Y por eso y es por eso que vienen a buscar a la Camerata para hacer los discos, para ir a... Entonces la respuesta es sí. Sí, ¿te consideras que sí? El problema es que somos un suceso, aquí somos una continuidad. Fuimos ahora, por ejemplo, a México en octubre. Ajá. Y aquello fue algo, volvimos a revolver todo. Voy a cerrar este segundo momento con una cosa que a mí me preocupa mucho de la generación contemporánea actual, de la familia cubana actual. Yo tengo la impresión, y quiero escuchar tu criterio en este sentido, de que hay muchos padres que intentan a veces empujar demasiado a sus hijos a convertirlos en vedette dentro del arte. Quieren que el hijo esté al mismo tiempo, o la hija, en ballet, en danza, en inglés, que vaya a la pelota y que estudie música. Es así. ¿Eso es correcto, independientemente de las aptitudes del niño o la niña? En ese momento a ti te molesta. A mí también me molestaba. Mi mamá me pagaba clases de inglés, me pagaba clases de ballet, en ProArte musical, y en donde daba clases de inglés, daba clases también de pintura con un alumno de Romagnacci. Iba dos veces a la semana, 3 veces a la semana, ahora no recuerdo, 2 veces a la semana a ProArte musical, 2 veces a la semana inglés, y el mismo día que daba inglés daba pintura también, y además tenía las clases de piano. Tenía el conservatorio y tenía la escuela, era muy duro. Yo no sabía jugar pelota, no sabía montar bicicleta. En tu caso venía innato, estaba en la sangre, claro. Estaba en la familia, pero ¿y si el niño se frustra porque el padre quiere algo que no es posible? Mira, yo creo, hay unas bailarinas famosas cubanas, ay, sí me acordar el nombre ahora,
que eran unas hermanitas que eran rubias, de ojos azules, me acuerdo que eran chiquiticas y ahora son primeras figuras, ya son ya consagradas. Sí, y la mamá las llevaba a clases de piano y las llevaba al ballet. En aquella época tenían 3 días ballet y 2 días clase de piano con mi mamá. Y yo me acuerdo de aquella señora siempre en su carro, y era un carro viejo, llevaba a las hijas y era un gran sacrificio para ella y para las niñas también. Y tenía que estudiar ballet, tenía que estudiar... y fueron después grandes bailarinas. Pero tú sabes, de alguna manera, ese conocimiento ayuda a los niños. Es que nosotros en ese momento no sabemos lo que las madres están haciendo por nosotros, porque queremos jugar, queremos hacer otras cosas, pero lo que nos están sembrando, yo le agradecí, por ejemplo, a mi mamá, de repente, yo tengo una anécdota que yo estudié alemán, estudié en la escuela de idioma, también estudié en un curso que dio la embajada alemana, y yo supuestamente hablo inglés y hablo alemán, pero el alemán se me olvidó. O bueno, iba a ir a Alemania a estudiar y un curso y hice una prueba, y la verdad que el lenguaje que me pusieron ahí, que eran palabras que yo no conocía, huelgas, ametralladoras, no era el lenguaje que yo había estudiado, yo no sé traducir eso, que no conocía las palabras. Y entonces, y me dice, ¿tú sabes otro idioma? Le digo, el inglés, bueno, yo ni yo me lo creía. Entonces dice, busca un libro de tu especialidad y tráelo la semana que viene. Eso fue en el IRRI. Ella empecé a llamar a todas mis amigas. Alina Urraca tenía un libro así de dirección coral. Llegó el libro y me presento en el tribunal y se abre el libro. Traduce, todo. Pasa la página, traduce, todo. En ese momento yo le agradecí a mi mamá. Ya yo era graduada, yo estaba ya en el último año de Elisa, no me había graduado todavía. Y es cuando me di cuenta de lo que mi mamá había hecho por mí. Y nosotros esta tarde estamos agradeciendo la deferencia de Zenaida Romeo de contarnos parte importante de su vida, de su desarrollo, de su desempeño y de los muchos sueños que todavía están por realizarse, porque estoy seguro que tiene más. Vamos a conocer en los próximos minutos. En tanto, nosotros nos vamos a asomar al palco indiscreto de Hola Habana junto al periodista Joseley Carrero, justo cuando ya se cumplen 2 años. Justamente 2 años, 11 de la de primera marzo. detección del caso de COVID-19, el primer caso de COVID-19. Los primeros casos de COVID-19, de manera particular, turistas italianos que visitaban la ciudad de Trinidad, pero bueno, los casos fueron confirmados aquí a través de las pruebas realizadas en el IPK. ¿Cuánto hemos aprendido en la etapa de la pandemia? ¿Hasta cuándo será preciso llevar el nasobuco? ¿Cómo se cumplen las medidas de distanciamiento social? ¿Cuál es el escenario actual y cuál pudiera ser el escenario futuro? Atento al comentario. Tema. Muy buenas tardes, amigos. Palco indiscreto. ¿Hasta cuándo será necesario usar el nasobuco? Una pregunta que, lo mismo en espacios públicos o privados, se hacen miles de cubanos cada día cuando justamente se cumplen 2 años de la detección de los primeros casos de coronavirus en este país. Para entonces no conocíamos, al menos desde la experiencia práctica, sobre el uso de los nasobucos, prendas que ya han conformado parte de nuestra vestimenta diaria, del modo que pudieran encontrarse modalidades diversas de nasobucos, desde los más cercanos a los procederes quirúrgicos hasta nasobucos ya tematizados a partir del ingenio creativo de diseñadores y de las personas que de manera artesanal lo hacen en sus propias casas. Aprendimos también pues un tema que difícilmente conectaba con la cultura del contacto del cubano, que está adaptado probablemente a hablarse casi a la distancia de un beso, a tocarse, a ese contacto físico, incluso sin conocerse. Estoy casi convencido que usted en algún momento ha estado en la cola para acceder a un producto determinado y alguien que no lo conoce le toca en el hombro y le pregunta si usted es el último, o una persona que se ha brindado en un ómnibus tal vez cargado de gente para cargar a su niño en un ejercicio solidario, como parte también de dinámicas propias del contexto cubano. Lo cierto es que la COVID llegó, ha transformado la vida de los cubanos lastimosamente, pero ha dejado enseñanzas sobre cómo tal vez lidiar en múltiples escenarios. ¿Cuál pudiera ser el escenario a futuro? Comparto la idea con un joven científico cubano que en redes sociales en estos días comentaba sobre el hecho de que en algún momento no muy lejano
pues el uso del nasobuco en este país, como pasa en el mundo entero, también pudiera ser opcional, al menos en los espacios abiertos, no así en los espacios cerrados y espacios donde haya aglomeraciones de personas, y apelando sobre todo a la responsabilidad individual. ¿De qué estamos hablando? Que si usted está en el muro del malecón, tal vez sentado con su pareja, o usted está en la terraza de su casa con un grupo de amigos, evidentemente estamos hablando de entornos próximos, entornos cercanos. Y estamos hablando de lo que se llama el círculo de relaciones de las personas. Estoy convencido que usted, durante la etapa de la pandemia, ha abierto también las puertas de su casa. Vamos a ser sinceros. Y lo ha abierto a personas con las que usted ha asumido correr el riesgo. Estamos hablando de un grupo de familiares, amigos, gente cercana. Y de eso se trata cuando hacemos referencia a la responsabilidad individual en un escenario donde ya llevamos 2 años de pandemia, donde los índices de transmisión en este país son bajos, donde ya las personas están vacunadas y una parte considerable de la población tiene incluso dosis adicionales. Evidentemente hay un elemento importante que tiene que ver con la responsabilidad que se asume desde las instituciones, pero también la responsabilidad que se asume desde cada persona en su casa, en las escuelas, en los múltiples espacios donde socializamos e interactuamos. Son 2 años de COVID-19 en Cuba. La vida ha vuelto de manera gradual a la normalidad. Las playas están abiertas, las piscinas, los centros públicos. Es tal vez parecido a como era antes, ahora con nasobuco y un escenario económico más complejo. ¿Cómo hacer para que en los meses que quedan, pues la COVID-19, en medio de esta complejidad, hacer un escenario mucho más llevadero? Pues la clave está, a mi juicio, notablemente en la responsabilidad individual. Así cerramos este palco indiscreto. Salud y que todo esté bien. Otro momento para la conversación esta tarde en la revista La Habana con la maestra Zenaida Romeu. Y yo perfectamente podría dejar que esto fuese al revés, aunque yo no tendría tantas cosas que contarle a ella si ella fuese la conductora, que por cierto lo hace muy bien. La conducción en televisión. ¿Cuándo comienza eso y qué le encuentras de placer? ¿Cómo te sientes en esa? Eso fue una locura de Gloria Torres, que me llamó de repente y dije, bueno, pues sí, vamos a tratarlo. Ajá. Yo realmente había trabajado en la televisión cuando era niña, porque mi mamá era directora de programas infantiles. Sí. Entonces ella tenía 3 programas infantiles, variedades infantiles, La Carreta, yo no me acuerdo. Y en esas variedades infantiles, pues teníamos que bailar todas las semanas y cantar la música de diferentes países. Entonces íbamos a las embajadas, los agregados culturales nos cantaban las canciones, mi mamá tomaba nota, hacía las orquestaciones, grabábamos las canciones y después se hacían las coreografías y de cada país se hacía un programa. O sea que yo estoy en la televisión de toda mi vida. Y volví ya después de música para hacer ese programa de televisión de tiempo. ¿Qué pasa? Que cuando yo llego al programa de televisión, todas las personas que yo entrevistaba eran amigos de mis padres, o de mi tío, o del otro tío, o de unos primos, o habían sido compañeros míos de estudio. Y entonces se convirtió en una conversación muy cómoda, porque lo que ellos sabían yo lo conocía por ósmosis, porque tú sabes, si estás en una casa de donde está música, te podrás imaginar que mi casa era cotidiana, que estuviera lo mismo Esther Boja, que Rosita Forné, que Armando Pico, que cualquiera. Y entonces, y se hablaba de todo tipo de música, porque llegaba mi tío Armando y hablaba de jazz, y yo conocía entonces por eso de jazz, y hablaba el otro de música. Mi mamá se ponía a hablar de, no sé, de danzones con Fran Emilio, que era como su hermano, y entonces también sabía de eso y sabía de todo. Y entonces me era muy cómodo porque tenía un background que me dio mi familia por osmosis, yo te digo, por la vida normal de la familia, y fue muy cómodo en ese sentido. La docencia. Bueno, estuve en Elisa muchos años y yo digo que independientemente que ya no doy clases en Elisa, porque era dado clases de música de cámara, te voy a decir que cada vez que me paro en la orquesta estoy dando clases. Claro. ¿Por qué? Porque yo, la orquesta toca de memoria y yo necesito que ellos comprendan los procesos musicales para poder entender y unir todas las partes de la música, ¿no? Y bueno, con la música viva que hacemos en el ensayo, yo les tengo que explicar muchas cosas que a lo mejor en el ejercicio
como estudiante de su desarrollo, como estudiante, no es igual. se quedan los conocimientos un poco dispersos. Sueltos. Entonces yo digo, no aprendieron la armonía para probar. Aprendí armonía para que ahora se escuche el ciclo armónico que terminó, y entonces les explico la integración de aquellos conocimientos que han tenido durante años dispersos, y que le encuentran ahora, que le encuentran un sentido a la hora de la ejecución, porque ellos tienen que develar todos los secretos que tienen en la música a través de conocer los procesos que le dieron lugar. Y entonces siempre estoy enseñando. Zenaida, la camerata en algún momento, ya son casi 30 años, ahora es muy fácil, ya es un fenómeno establecido en Cuba, pero tuvo muchos bloqueadores, muchos frenos, muchos baches a lo largo del camino. ¿Todavía? Ya hoy no es difícil, ya hoy No. Todavía hay personas que dicen, si das clase, si entras en la camerata no te doy clase. ¿Qué cosa? Sí. No puedo creerlo. Sí. La misma persona que me está haciendo guerra hace 30 años. Ay, madre mía. Cualquiera pensaría que es ya coser y cantar, ¿verdad? No. ¿No es tan fácil? No es tan fácil. ¿Y cómo conservas esa tranquilidad así tan robusta? Porque la vida me ha dado la razón. Esa Porque esas personas que decían que yo... felicidad. Esas personas que yo decían que yo iba a hacer una orquestica musiquita cubana, ahora ganan premios de Cubadisco con música cubana. Ya. Yo tenía razón. Había que valorar la música cubana, y quién mejor que nosotros ser los mejores dignos ejecutores, ¿no?, de esa música, de ese valor que estaban engavetados. Hablas muy a menudo y con fuerza de los sacrificios que entraña la formación artística para cualquier cubano, porque a cualquier persona en otro frente se le facilita, se le favorece, tiene más posibilidades, pero el que va a estudiar música y el que va a desarrollarse o desenvolverse en este terreno artístico tiene que pagárselo todo. Y a veces cuando pedimos un precio por determinada actuación, alguien dice, ¿qué cantidad de dinero? Sí. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los sacrificios que entraña eso que vemos y que tanto disfrutamos. El problema es que lo que yo considero que es medular, que la gente debe entender, que el artista trabaja con medios que tiene que conseguir, que no lo cubre su salario. O sea, todas las personas trabajan muchísimo, pero usan los medios de los lugares donde trabajan, o sea, la computadora o el printer. Están puestos para eso. Tienen todos los medios para poder trabajar. Pero nosotros no. Nosotros tenemos el salario para hacer la música, pero no para los vestuarios, no para las cuerdas, no para las reparaciones de los instrumentos. Los instrumentos son muy sensibles. Las humedades puede ser que se abran completamente, puede ser que se rajen, porque vibran. Fíjate tú, que las cuerdas son de metal, pero el violín suena a madera. Si suena a metal es que está horrible la ejecución, que no. Y suena a madera, pero cómo ese metal lleva esa vibración, llega a la madera y se enriquece en ese cuerpo, en esa caja de resonancia que tienen los violines, como la tiene el piano, ¿no? Y ese sonido inicial, original, pues se embellece. Pero eso es muy sofisticado. Eso tiene que ver con la acústica, tiene que ver con los materiales que se usan, con la posición exacta de una piececita que tiene dos. Tienen un tenedor así que meten por una F que hay en las tapas de los violines, y mueven esa piececita que se llama alma un poquito para acá, y se oye el diente, es increíble. Es como yo te hablo así, así cuando mueven esa piececita. O sea, hay que saber exactamente una persona específica que te cambie eso, que te lo ponga en el lugar, o la barra de resonancia que vaya por dentro, o si es el puente, que es una cosita así de madera, que donde van las cuerdas, que con los años se va, porque muchas libras de presión, y eso se va, y hay que cambiar el puente, hay que buscar el puente. Los puentes vienen del exterior, las cuerdas vienen del exterior, no existen en Cuba, no hay una tienda para comprar nada de eso. Bien. Y claro, el que la tiene, pues es caro, y eso es importante que se diga, y es importante que se sepa, porque a veces no respetamos lo suficiente ese empeño de otros que usted ve en una orquesta, sea cual sea, del tipo de música que sea, o en un ambiente artístico, y no lo respetamos lo suficiente por desconocimiento, por desinformación. Por lo tanto, reverencia y respeto para la obra del arte. Regresamos en un último momento y lo vamos a hacer
desde el portal de la casa, porque ya casi nos vamos. En efecto, Magdiel, en breve entonces regresamos con ustedes para el último tiempo en esta tarde de viernes, y ahora vamos al tiempo de deportes, dándole la bienvenida al comentarista deportivo Antonio Sevilla Hidalgo. Primera vez en Hola Habana, forma parte del equipo de trabajo de Canal Habana Deportes, así es que bienvenido también a nuestro colectivo. Bueno, muchas gracias, Sandra. Hablemos entonces de los deportes, y hoy traía un comentario específicamente para hablar sobre el baloncesto y la figura de Jaciel Rivero, lo que representa para el baloncesto cubano. Pero he decidido dejarlo para otro momento porque hay otras informaciones que merecen ser contadas, y es el caso de que una habanera, Ivette Santiago, que es árbitra internacional asistente, pues ha sido designada para pitar nada más y nada menos que la final del campeonato premundial sub-20 femenino que tiene lugar en República Dominicana. Así que felicidades para ella. Así es, muchísimas felicidades. Bueno, contar un poco de quién es Ivette Santiago. Ivette Santiago es jurista, ella es abogada y también se dedica a la profesión del arbitraje, trabaja en las ligas nacionales del fútbol cubano, lleva muchísimos años de experiencia, es joven, tiene cerca de 37 años y que ha estado en este campeonato premundial sub-20 del fútbol femenino desde que inició, cerca del día 20 de febrero, donde, por cierto, el equipo cubano estuvo presente, pero no tuvo una buena participación. Ivette, gracias a su buen trabajo en la fase de grupos, en cuartos de final que se le asignó un partido, pues ha ganado la designación de ser la segunda asistente de la final, que enfrentarán nada más y nada menos que las dos grandes potencias del área, Estados Unidos y México. Y este es uno de los temas que quería tratar porque es trascendental. ¿Y por qué es trascendental? Porque es pocas de las árbitros de nuestro país, en el caso del sexo femenino, y ya de manera general, que ha podido llegar a una final de un campeonato. Uno de los ejemplos recientes que tenemos es en el 2016, cuando Yadiel Martínez pues se fue designado para trabajar en uno de los partidos de la Copa América. En este caso no fue la final, pero es meritorio haber trabajado en una Copa América de fútbol por la relevancia que tiene este evento en nuestro continente. Y bueno, el otro tema que quería tratar, como es habitual en esta sintonía, es el de Industriales. La pelota que no puede faltar en nuestras transmisiones, y es que el equipo de Industriales ganó su serie ante el equipo de Guantánamo, a pesar de que los guantanameros lucharon bastante, 2-1. Y esta es una serie, miren, para quienes se preguntan por qué Guantánamo le ganó un juego a Industriales, que es una serie muy complicada para Industriales, por el hecho de que Guantánamo batea mucho. Guantánamo es un equipo que tiene mucho poder ofensivo, y por este motivo, pues que le hacía muy difícil el juego a Industriales, porque Industriales, los lanzadores abridores, no tienen mucha calidad, o al menos no han mostrado mucha calidad en la actual temporada, salvo Pedro Álvarez. Lo que viene para Industriales, serie ante Holguín, muy complicado. Históricamente jugar ante los Cachorros, y después el fin de semana estaremos con Gran Masatra. Perfecto, muchísimas gracias entonces, Antonio. Seguiremos el desempeño de nuestro equipo en la Serie Nacional y te esperamos nuevamente aquí en Hola Habana. Muchas gracias. Nosotros seguimos, vamos al último tiempo de contacto con nuestra invitada especial de esta jornada, la maestra Zenaida Romeo. Último tiempo de conversación esta tarde con la maestra Zenaida Romeo. Yo quiero recordar primero el color de los ojos. ¿Dónde pintan eso tan bonito? Mira Mi eso. mamá me lo Madre pintó. mía, qué La lindo. genética. Dios la bendiga. A ella y a toda la familia. Zenaida, de niña, ¿qué recuerdas de esa etapa? ¿Cómo eras? Nada, siempre estudiando. Ya tú sabes, y además conflicto porque mis amigas no estudiaban música en ese momento, yo no estaba en el sistema de música, de enseñanza de la música. ¿Te veían como algo raro? Bueno, ellas iban para aquí, para allá, y yo no podía porque primero tenía que pedir permiso y segundo tenía que estudiar. La Zenaida de hoy en la casa, ¿qué te gusta hacer y qué no te gusta hacer en la casa? A mí me gusta decorar mi casa, me gusta cambiar. Hoy viste un sofá, mañana viene, está en el otro Está en otra lado. posición. Sí, cambio muchísimo. Hay cosas que no puedes cambiar en la vida, pero lo que puedo cambiar, lo cambio. Ya, y en el quehacer del doméstico, ¿qué te gusta? ¿Cocinas bien? ¿Cocinas rico? Cocino bien. ¿Cocinas Yo cocino bien. ¿Cuál es el plato que mejor te queda? Bueno, pues no sé, no tengo ninguno específico, pero de verdad que no ¿Y cocino lo disfrutas? mal. ¿Lo disfrutas? Sí, porque No es por yo creo que es obligación. una manera de respetar al otro, también de una manera de dar cariño al otro, de hacerlo lo mejor posible. Zenaida, la Con los pandemia, recursos que haya. la pandemia y los médicos, ¿qué comentario te merece la labor de esa gente? No, la verdad que es encomiable. Se sacrifica muchísimo, a veces la gente descarga en ellos situaciones que se le van de las manos, que ellos no tienen nada que ver. Y que son situaciones que son de otras esferas. Y ellos están en la primera línea, la verdad, y están sacrificándose muchísimo. ¿En qué crees, Zenaida Romeo? Yo creo en las personas, creo en el amor, creo en las personas que son honestas,
Quiero siempre pensar que puedo sacar del grupo que está conmigo lo mejor. Siempre trato de darles valores éticos, de enseñarles no solamente música, sino de ética. ¿Qué te pone brava? La traición. ¿Y qué te provoca música? El amor. ¿Cuáles son los 3 sueños más importantes y por los que más estás luchando ahora mismo? Lo que tienes por delante. Mi familia. Ajá. Mi ¿El segundo? familia. Mi familia es lo primero. Dime 2 más. Bueno, pues la orquesta, que siempre he luchado por ella y ha sido una extensión, el proyecto más importante, no el único, pero sí el más trascendental y el más importante. Me falta uno. Otro sueño. Otra sueño. añoranza, otro deseo, otro reto personal. Me lo guardo. Bueno, eso es válido. Y si te pido un beso, ¿me lo regalas ahí? Madre mía, así nos vamos. Ay, Dios, qué rica, qué tarde más especial. Gracias por existir, gracias por tanto amor, por esa sonrisa tan linda, por esa frescura en el rostro, que la conserves toda la vida y que el amor te acompañe todo el tiempo, como dice Voy a decir Sandra. un secreto. Dímelo. ¿Lo puedo decir? No. Vamos a decirlo. Vamos a decir lo que ya quisieran muchas. Bueno. Va a cumplir 70 años, caballero. Eso lleva un aplauso en el estudio. Dios te bendiga, mi amor. Gracias. Lujos que nos damos aquí y no en otro lugar. Hasta mañana, Sandra Hernández. No, hasta mañana no, hasta el lunes. Buen fin de semana. Aplausos en el estudio para esta mujer cubanísima, caballero. ¡Qué maravilla, mujer! Muchísimas gracias por darnos esta tarde encantadora.